bien. Ahora, una segunda cosa que observamos también hace algunas semanas, que fue un segundo tema, es que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Pero como le expliqué en aquella vez, decir que Dios tiene un plan no significa que es un plan para librarnos o es un plan de escape de la adversidad para nosotros. No me refiero a eso. Cuando yo digo que pasas por la adversidad y pasas por el dolor y pasas por todo aquello que nos duele en nuestras vidas y luego decimos Dios tiene un plan, no significa que el plan es que tú salgas librado de ello o que tú te escapes de la adversidad. No. Una cosa que tenemos que aprender y asimilar correctamente en todo el contexto bíblico y de la historia de la humanidad hasta ahora es que cuando decimos que Dios tiene un plan, estamos diciendo que nuestra vida, con todas sus alegrías, con todas sus tristezas, con todas sus bendiciones y con todas sus adversidades, todo eso es parte del plan de Dios. Así que nada sucede, ni nada está fuera del control ni del conocimiento de Dios. Dios le dice a Jeremías que él mismo, Jeremías, el mismo Jeremías, aun cuando él no lo sabía, ya había sido preparado desde antes de nacer para ser profeta de Israel. Miren, Jeremías 1:5 dice esto: antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, o sea, te aparté. ¿Para qué? Te di por profeta a las naciones. Así que el mismo Jeremías tiene que entender que toda su vida está planeada por el Señor. Va en un plan de parte de Dios. Lo dio como profeta para Israel. Así que lo que le está pasando al pueblo de Judá o él mismo, no es algo que a Dios se le salió de la mano. Dios, todo está en el plan de Dios. Incluso el mismo Jeremías le había profetizado ya a Israel lo que le iba a venir por causa de su pecado continuo. E incluso le dijo al pueblo y le profetizó que le vendrían contra ellos un rey en específico. Antes que viniera esto, le profetizó, va a venir un rey, y le dio por nombre qué rey va a venir, y los va a subyugar. Miren, Jeremías 25:9 dice: he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Así que no había algo que de pronto se salió del control de Dios. Estaba profetizado, va a venir este rey contra ustedes. Incluso les dice también cuánto van a durar en cautiverio. Vean el versículo 25:11. Todo eso estaba plenamente planeado por el Señor. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Todo estaba planeado. Nada está improvisado, nada está fuera del control de Dios. Así que todo está dentro de un plan del Señor. Ahora, si tú y yo asimilamos esto, va a traer descanso a nuestras vidas. Y te vas a dejar de enojar y de frustrar. Si tú entiendes que lo que a veces nos pasa como adversidad está dentro de un plan del Señor, y luego entiendes que esas cosas que pasan como adversidad en realidad van a convertirse en algún momento en bendiciones dentro del plan de Dios, entonces deberemos dejar de frustrarnos. Ahora, no es fácil. ¿Nos hacemos entonces inmunes al dolor? ¿Inmunes a la tristeza? ¿Inmunes al lloro? No, va a surgir, va a venir. Vamos a llorar, nos va a doler. Pero cuando pase ese momento, vendrá la calma a tu corazón, a tu vida, a decir: esto está dentro del plan de Dios. Y luego, esto se convertirá en bendición a mi vida y a la vida de los que me rodean. Ahora bien, volvamos al texto inicial y veamos una tercera y última cosa respecto a lo que debemos asimilar en nuestro corazón y en nuestra mente para prepararnos para lo que viene en el futuro para nuestra vida. Volvamos al texto, versículo 12. Jeremías 12, versículo 5. Jeremías 12, versículo 5. ¿Lo tienen? Bueno, casi va a ser tanto repaso este versículo que lo deben ya de conocer de memoria. Dice, leamos: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos?
Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Hemos explicado en las semanas pasadas, y más sobre todo en la introducción a este pequeño tema, lo que significaba correr con los caballos y qué significaba entrar a la espesura del Jordán. De acuerdo con todo el contexto del pasaje, se está refiriendo con esta frase a las adversidades más grandes que les van a acontecer y que ya les han pasado. Lo que te pasó no es nada similar a lo que te vendrá. Y lo menciona de esta manera, de una manera metafórica. Vas a correr con los caballos y vas a andar en la espesura del Jordán. Si ya te cansaste con los que andaban a pie junto contigo, si te cansaste con eso, espérate a que vengan con los caballos, vas a correr contra ellos. Si ya te cansaste en la tierra de paz, espérate cuando estés en la espesura del Jordán. Así que entonces lo que está significando, o lo que se está refiriendo, son que las adversidades más grandes van a venir, y que este tema de la adversidad o el sufrimiento, como algunos le llegan a llamar en forma general, es una de las cosas menos comprendidas y menos aceptables en nuestra vida. Casi ningún creyente se prepara para estos momentos. Casi todos tenemos la idea de que ser cristianos es la vida color de rosa, que todo va a mejorar el matrimonio, va a mejorar la familia, van a mejorar la economía, las finanzas, va a mejorar el trabajo, va a mejorar todo. Todos estamos siempre en una posición diríamos una posición positivista, todo va a ser mejor en nuestra vida. Porque pensamos que el ser hijos de Dios nos excluye o nos saca y nos pone en un punto aparte de lo que sucede en esta vida. Miren, hermanos, Cristo en su oración dijo: Señor, te ruego por ellos. No te pido que los saques del mundo, porque están en el mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, en la oración de Cristo intercesora por los suyos, está diciendo, están dentro de un mundo que los va a estar agobiando una y otra vez, y otra vez, y otra vez. De tal manera que el mismo Señor Jesucristo dijo: cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, gozaos y alegraos. Porque lo más importante es que vuestro nombre está en los cielos. Eso es lo más importante. Así que la próxima vez que sintamos nosotros que alguien está en contra o que toma ventaja sobre nosotros o que nos defrauda o que ya no la hizo y ¿qué vamos a hacer ahora? No pienses en vengarte, no pienses en tratar, claro, pelea los derechos legales hasta donde es, pero no pienses ir más allá, porque lo más importante de todo esto es que sepas que lo más importante es que tu nombre está en el cielo. Así que gózate con eso, gózate en ello. Miren, hermanos, el prepararnos para las adversidades futuras es algo que nadie, ningún cristiano, ningún creyente y casi ni nadie en el ámbito cristiano se prepara para eso. Nos preparamos para recibir bendiciones, porque queremos bendiciones, pero nadie quiere adversidades, nadie quiere dolor. Y sin embargo, eso es lo más seguro que te va a venir y que nos va a venir. Eso es lo más seguro. Nos va a venir la adversidad y el dolor. Y por eso dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz estás seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Una de las cosas menos comprendidas y menos aceptables en la vida de los creyentes y que queremos evitar a toda costa y que queremos desaparecer de manera inmediata cuando venga y lo más pronto posible, es precisamente la adversidad y el dolor. No lo queremos, no nos gusta, y a nadie les gusta. Y yo no te estoy diciendo que aprendamos a aceptarlo y a gozarnos con el dolor, no. No es una vida de masoquismo, de ninguna manera, no estoy pidiendo eso. Lo que digo es, hermanos, que nos preparemos para esto. Así que esto sucede porque no hemos comprendido y no hemos aceptado las dos cosas que hemos hablado ya básicas. Que la adversidad es parte de la vida y que Dios tiene un plan. Pero cuando lo asimilas esto, entonces ahora nos vamos a adentrar a una tercera cosa que te va a ayudar a entender y comprender cuando venga el sufrimiento, cuando venga la adversidad. En este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, se hacen dos preguntas que llamamos retóricas. ¿Cuáles son las preguntas retóricas, hermanos, ahí en este pasaje? Ahí las tienen enfrente. ¿Cuáles son esas dos preguntas retóricas? Está fácil, ¿verdad? Porque son las dos únicas preguntas que están ahí. ¿Cuáles son? Primero,
¿cómo contenderás con los caballos? Y segundo, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Ahora, estas dos preguntas retóricas se llaman precisamente, a esta clase de preguntas se llaman retóricas porque no requieren respuesta. En realidad, al contrario, estas preguntas no requieren respuesta, sino más bien están en sí misma afirmando algo. Una pregunta retórica realmente es una afirmación de algo. No está requiriendo una respuesta, está simplemente afirmando algo. Y en la Biblia se usa mucho este método. Y muchos escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento lo utilizan. Miren, le doy un ejemplo muy claro y vienen muchas preguntas así, pero un ejemplo muy claro de alguien que usa estas preguntas retóricas que nos ayuda a entender que en realidad no están preguntando, sino están afirmando algo. En Romanos 8, 31 y 32 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es la pregunta retórica de estas dos que están ahí, hermanos? ¿Quién contra nosotros? ¿Verdad? ¿Qué pues diremos a esto? Esa no es una pregunta retórica. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie. O sea, es una pregunta que en sí mismo está afirmando. Si Dios está contigo, ¿quién puede contra ti? No está preguntando, a ver, dime quién podría. No, simplemente está afirmando que nadie puede contra ti. Y luego sigue, el que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sí, está afirmando una verdad. Si lo más preciado de Dios es su Hijo y lo entregó, ¿ustedes piensan que a Dios le pesa darnos las demás cosas? De ninguna manera, de ninguna forma. Así que, hermanos, de esta manera, de acuerdo con estas preguntas retóricas que aún no vemos por qué se mencionan aquí en este pasaje, nos surge una pregunta cuya respuesta nos dará el tercer punto que es necesario que todos asimilemos para prepararnos para el futuro adverso que nos viene. Hasta ahora hemos visto dos cosas que debemos asimilar. ¿Cuáles son? Las he repetido como 20 veces, ahorita. ¿Cuáles son las dos cosas que debemos asimilar? Número uno, que la adversidad es parte de la vida. No pretendas que no te va a venir. La adversidad es la parte de la vida. Y número dos, ¿qué? No. Dios tiene un plan, hermano. Dos cosas que no se nos deben olvidar. Son los dos temas pasados. Primero, las adversidades son parte de la vida. No pretendas que no te va a venir nada malo. Y número dos, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y todo lo que te sucede es parte del plan. ¿O se le escapó a Dios? ¿O Dios no pensaba en eso? ¿O Dios no previó eso? No, todo está dentro del plan de Dios. Si tú asimilas esas dos cosas, vas a entender la tercera. Y asimilar no quiere decir que ya lo recuerdes. Asimilar quiere decir que ya es parte de tu vida. Ya lo entiendes, es parte de tu vida, no lo puedes desechar. Así como no puedes desechar que eres un hijo de Dios, que es imposible que tú puedas olvidar eso, que es imposible que tú puedas sacar eso de tu corazón, de tu vida. Tú eres un hijo de Dios, también debes asimilar esto. Las adversidades son parte de la vida. Y vivo en un mundo caído y voy a sufrir. Pero Dios tiene un plan. Así que todo lo que viene es parte de ese plan. Ahora, vamos a llegar a este punto con estas preguntas retóricas que se hacen, nos llevan precisamente a asimilar la verdad que quiero compartirles en esta noche y que sí es importantísimo que tú puedas asimilar para poder prepararte para lo que viene. Las preguntas retóricas no requieren respuesta. Así que te preguntaría, ¿es necesario que yo tenga que correr con los caballos y que tenga que adentrarme en las espesuras del Jordán? Hablando metafóricamente con lo que Jeremías le dice al pueblo. ¿Es necesario que tú y yo como cristianos tengamos que correr con los caballos y tener que adentrarnos en las espesuras del Jordán? Bueno, aquí, aunque es una respuesta retórica, les sugiero dos respuestas que debemos dar a esta pregunta. Primero, sí es necesario. Por eso es una pregunta retórica. Cuando dice, ¿qué harás cuando
contendas con los caballos, cuando corras con los caballos, ¿qué está diciendo? Que vas a contender. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿qué vas a hacer cuando corras con los caballos? ¿Qué le está diciendo? Vas a tener que correr. No es que si quieres, no es que si deseas o te apetece, o a ver si te toca. No, vas a correr con los caballos y vas a adentrarte en la espesura del Jordán. Lo que le está diciendo Jeremías al pueblo, y también nos dice a nosotros, es que te van a venir cosas peores de lo que te ha pasado. Te va a venir. Ahora la pregunta ¿es necesario que nos venga eso? Hermanos, la respuesta es sí, sí es necesario. Dios le dice a Jeremías con todo esto que sí es necesario. Podemos decir que es necesario y que va a suceder que algún momento de nuestra vida, tal como le pasó a Israel, pasaremos por la espesura del Jordán, pero de acuerdo a esta respuesta de que sí es necesario, entonces nos lleva necesariamente a una segunda pregunta muy lógica. ¿Y para qué me es necesario? ¿Por qué me sería necesario pasar o correr con los caballos y pasar por la espesura del Jordán? ¿Por qué me sería necesario? ¿No sería más grato que no sucediera eso? ¿No sería más grato que Dios nos librara de todas esas cosas? Bueno, sí, a ti te gustaría, pero no es el plan de Dios. En el plan de Dios sí es necesario y la pregunta es ¿por qué es necesario? Y aquí te doy dos razones por qué y termino con esta noche con nuestro tema. Dos razones por qué es necesario que tengamos que pasar por los momentos de adversidad. Primero, por nuestro beneficio. Es benéfico para nosotros. Déjame aclararte que esta no es la razón principal por la cual Dios nos pasa por momentos de adversidad y de pruebas, pero sí es una de las razones. Y ya que precisamente es el cristiano, el hombre o mujer creyente que están inmiscuidos en las pruebas, entonces esa adversidad o prueba tiene que ver con nosotros. Y quiero decirte por qué te es necesario o por qué nos es necesario pasar y ser probados o ser sometidos a las adversidades y a los tiempos difíciles. Pero antes de decírtelo, quiero aclarar que esos beneficios son solamente y únicamente para el cristiano, no es para el mundo en general. Así que el mundo en general en sí mismo no recibe una bendición del plan de Dios. El mundo en general recibe juicio con la adversidad, pero también de alguna manera ese juicio lo acerca a Dios para la búsqueda de su propia salvación. Es decir, lo que un hombre pasa antes de ser creyente, cuando a un hombre le pasa cualquier cosa que le pudo haber pasado, como quizás a usted le pasó, fuimos acercados al Señor. No sé, algunos de ustedes fueron acercados porque iba mal su matrimonio, o porque su familia pasó por un tiempo difícil, o porque alguien le robó algo, o porque sufrió, no sé, cualquier cosa. Algo le pasó y eso lo empujó a la búsqueda del Señor. De tal manera que usted estaba preparado para cuando alguien vino y le habló acerca de Jesucristo. Y eso será el único beneficio para alguien que no es creyente. ¿Y qué beneficio? Por supuesto. ¿Qué beneficio está más importante? ¿No? El hecho mismo de que la adversidad que pasa una persona de este mundo, difícil, lo está empujando hacia el Señor. Es el mismo hecho de que es la bendición más grande que una persona no cristiana puede tener de la adversidad. Pero cuando yo estoy hablando aquí de las adversidades, de las pruebas y del dolor para los creyentes, allí es donde yo digo, hermanos, que el creyente le es necesario y benéfico a su vida pasar por todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque para empezar, nosotros necesitamos conocernos bien como Dios nos conoce. Tú y yo no nos conocemos realmente bien. Y para poder ser estable yo en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en donde estoy, yo necesito conocerme como Dios me conoce. Es bien, más bien, no conocerme, que Dios me declare quién soy yo en realidad. Porque somos muy dados, hermanos, a tener un alto concepto de nosotros. Somos muy dados a creernos que conocemos bien quiénes somos y que estamos bien parados. Pero recuérdense a Pedro. Pedro, el más atrevido de todos los discípulos, ¿verdad? Que cuando iba Jesús caminando por el mar, él dijo, Señor, si tú eres, manda que vaya yo sobre el mar. Y Cristo le dijo, ven. Y se bajó Pedro de la barca y comenzó a caminar sobre el mar. Era un hombre atrevido, ¿verdad? Y siempre estaba dispuesto y disponible. Y cuando dice que Jesucristo, ¿quién dice que soy yo? Los hombres, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y siempre estaba
Siempre estaba de alguna manera contestando y adelantándose a los demás. Y cuando Cristo dijo, todos ustedes me van a negar, le dijo, yo no te niego. Si estos te niegan, yo no te niego. ¿Y qué le pasó? 3 veces y con maldición. Con maldición. Es más, yo creo, me atrevo a pensar, hermanos, que ningún otro discípulo hubiera reaccionado como Pedro. Por eso mejor huyeron, se fueron. Tenían miedo, estaban acobardados. Pero cuando Pedro se creyó muy y se enfrenta a una mujer, a un hombre que lo reconocen, él comenzó a negar con maldición, diciendo, no conozco al tal. Y la palabra al tal es muy despectiva. Es como decimos, no conozco a ese. Se está refiriendo a Cristo, al Señor que amaba, ¿verdad? No reconozco a ese. Y con maldición le negó. No dijo una maldición, él pronunció una maldición para sí. O sea, cuando nosotros decimos maldición, que lo negó con maldición, no se refiere a que dijo las majaderías que a veces dice la gente de este mundo. No se refiere a eso. Sino cuando dice que lo negó con maldición, está diciendo que si yo realmente estoy mintiendo en lo que digo, que me suceda esto y esto y esto, que era muy típico entre los judíos, ¿verdad? Los judíos era eso. Había una maldición muy típica y decía que mi casa se vuelva un muladar y que mi mujer sea para otro, si es que yo estoy mintiendo. Ese es un tipo de maldición que pronunció. Si conozco al tal. Ese era Pedro. Ahora, ¿tú te atreverías a negar al Señor? Hermanos, no digas no. Pedro dijo así, yo no. No seas tan rápido en decir eso. No seas tan rápido en decir, no, yo jamás lo voy a hacer. Si Pedro lo dijo. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Necesitamos saber quiénes somos, dónde estamos parados. Porque yo mismo me engaño de quién soy. Pero ¿quién me conoce bien? El Señor. ¿Y cómo es que el Señor me manifiesta a mí cómo soy? Mediante las pruebas, mediante las adversidades. Ahora, Pedro supo quién era él cuando después de que negó al Señor. Supo, porque cuando supo esto y pronuncia la maldición y niega al Señor, inmediatamente voltea a un lado. ¿Y quién estaba mirándolo? El Señor. Estaba viendo fijo al Señor. Y Pedro, cuando lo vio con la vista fija, comenzó a llorar, porque supo quién era él. Soy un cobarde, un mentiroso, y puede poner todos los calificativos que podía haber pensado él, ese soy yo. ¿Quién eres tú, hermano? Entonces, la única manera de saber quiénes somos es mediante las pruebas, porque ahí reaccionamos en la adversidad y sabemos realmente quiénes somos. Deuteronomio 8.2 dice Deuteronomio 8.2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Diciendo al pueblo, te llevé por todo este lado para que sepas quién eres tú y para que supieras si realmente podías o no guardar mis mandamientos. ¿Pasó la prueba del pueblo de Israel? No la pasó. ¿Y cómo fue manifestado? Mediante ese tiempo en Israel. Fue probado, y reprobado. Así supieron quiénes eran ellos. Así que las pruebas, hermanos, son benéficas porque nos hacen saber en realidad quiénes somos nosotros. La mayoría de las veces cuando somos bendecidos, agradecemos a Dios, damos gracias, nos ponemos de pie, decimos gracias a Dios por todo eso y quiero bendecir el nombre de Dios y glorificar a Dios. Y hasta llega, hermano, puedo cantar un especial, quizás quiero cosas como esta, ¿verdad? Porque nos sentimos tan bendecidos. Pero las pruebas nos dicen quiénes somos. Aparte, las pruebas nos ayudan a perfeccionarnos. Porque una vez que nos dicen quiénes somos, entonces, ahora sí nos perfeccionan. Sigo con el ejemplo de Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces. Y luego que pasó todo esto, Cristo le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué respondió Pedro? Él había dicho anteriormente, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré, porque yo te amo de todo mi corazón. Bueno, Pedro, ¿ahora me amas después de todo esto? Y Pedro dijo,
¿Qué dijo Pedro? Señor, tú sabes todo. Cuando Cristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Usa una palabra que es el amor o la expresión del amor ágape. No el amor ágape, sino la expresión de amor ágape, que es decir, un amor incondicional. ¿Así me amas? Y Pedro dice, Señor, no, fileos. Es decir, te quiero. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Ágape. Señor, no, fileos. Y tercera vez, Pedro, ¿solo fileos? Y Pedro dice, sí, Señor, tú lo sabes. ¿Por qué? Hace unos días, ¿cómo te dije? Tú lo sabes, ¿cómo te puedo engañar? Solo fileos. Pero en cada momento dijo, Señor, bueno, ahora mediante lo que te conoces, te estoy perfeccionando. Te estoy perfeccionando con todo esto. Y así es, hermanos. Ninguno debe considerarse maestro porque sabe, dice el apóstol Pablo, que sufrirá mayor condenación. Santiago 1 al 4 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que se tengan por sumo gozo, o sea, un gozo grande cuando se encuentran en pruebas, porque la prueba le va a producir paciencia. Y la paciencia los va a ir perfeccionando. Va a ser su obra completa. Así que, hermanos, ¿quieres ser perfeccionado en el Señor? ¿Quieres cada vez ser un mejor hijo para el Señor? Bueno, entonces debemos aceptar con gozo las pruebas, porque para eso sirven las pruebas. Tercero, son una bendición las pruebas porque necesitamos ser preparados para ser bendecidos. Y este quizás sea uno de los propósitos más reconocidos por todos, que si no entendemos las dos razones anteriores solamente va a servir como un pequeño placebo o un calmante momentáneo para el dolor e incluso vamos a comprender cada vez más lo que nos sucede. Miren, imagínense a este Job cuando su prueba pasó todo eso, si él no hubiera entendido todo este proceso y él no hubiera llevado todo este proceso, al igual que Pedro y cualquier otro, todo ese proceso de conocerse quién era él y ser perfeccionado, no hubiera estado preparado para ser bendecido. Pero Job lo entendió y él me dijo, me aborrezco, Señor, en polvo y ceniza, porque yo decía que te conocía, pero ahora sí te conozco. Después de todo lo que le pasó, su prueba. ¿Y qué pasó después? Dios comenzó a bendecir. Y su estado postrero fue mejor que el primero. Así que las pruebas sirven para después todo el proceso ser bendecido. Porque si Dios me bendice, entre comillas, me bendice antes de ser probado y perfeccionado, esa bendición no va a servir absolutamente nada. Y de hecho, no viene de Dios. No viene de Dios, hermano. Imagínate tú, le dices a tu hijo, un hijo pequeño, yo creo que cuando Alito era pequeño me decía que él quería que le comprara un carro. Y me decía, para los 10 años, ¿cómo te comprar un carro? ¿Para qué? Hubiera sido para él lo mejor, que le hubiera comprado yo un carro. Y se lo di a los 10 años. ¿Estaba preparado para eso? No, no estaba preparado. ¿Qué va a ser para él? ¿Bendición? No, perjuicio. Perjuicio a su vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Crecer, madurar, ser perfeccionados y luego estamos listos para hacer y recibir bendiciones que Dios nos va a dar para poder usar. Así que esta es la primera razón. ¿Por qué debo correr con los caballos y por qué debo entrar a la espesura del Jordán? ¿Por qué debo ser probado? Porque eso me prepara y es benéfico para mi vida. Pero la segunda razón, y con la cual termino, es porque la segunda razón y principal de las pruebas está en Dios. Es decir, la razón principal de todo lo que me sucede es una de las formas más prácticas por las cuales Dios se da a conocer a nosotros en su trato. Por ejemplo, Él se da a conocer en las pruebas, en su poder, que Él tiene el poder. Génesis 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Era imposible para Sara tener un hijo o no? Hermanos, humanamente. Sí, ya una mujer de 90 años,
era imposible. Pero dijo, ¿hay para Dios una cosa imposible? Y te voy a demostrar que no. Te voy a demostrar mi poder. Y le dio un hijo. Así que en las pruebas, Dios manifiesta su poder. Es cierto que sufrimos, pero no es cierto, hermanos, que a veces en esas pruebas, en el momento que Dios permite y Dios quiere, en medio de esas pruebas, Dios manifiesta su poder de manera que decimos, solamente Dios podía haber hecho esto. ¿Cuántas veces lo ha hecho el Señor, hermanos? ¿Cuántas veces ha hecho esto el Señor? Y agradecemos a Dios por eso, porque manifiesta su poder. Y también Dios se manifiesta en su justicia. Salmo 119, 75 dice, conozco, léanlo, hermanos, por favor, aquí, léanlo todos. Ayúdenme a leer, por favor. Léanlo, por favor. Dice, vea lo que dice el salmista. Tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Es decir, Señor, tú eres fiel y te manifiestas justo y conforme a eso tú me estás afligiendo. ¿Quién puede decir esto, hermano? Solo el verdadero Hijo de Dios que ha pasado por la prueba. Esto que me está pasando es de conforme a tu fidelidad y conforme a tu justicia. También Dios se manifiesta en su misericordia. En el Salmo 103, versículos 8 al 10, bien, Dios se manifiesta así también. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Vean, hermano, si Dios nos pagara conforme a nuestro pecado, hermanos, así con la misma justicia que Dios hace tiempo que hubiéramos muerto. Ya muchísimo tiempo. Si Él nos pagara conforme a nuestras iniquidades y a nuestros pecados, ya no estaríamos aquí. Así que Dios se manifiesta en las pruebas como misericordioso y también con su gracia. 2 Corintios 5:9 dice, por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle, bueno, me equivoqué. ¿Es 5:9 te dije? ¿Puse ahí? Bueno, más bien es el texto donde dice, donde Pablo está sufriendo y dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es en medio de la prueba que la gracia de Dios se manifiesta. Y luego Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la gracia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Es la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahí está. Léanlo, por favor, hermanos. Dice, y me ha dicho, por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que Dios se da a conocer en medio de las pruebas con su gracia. Hermanos, es una bendición las pruebas, porque en medio de las pruebas Dios se manifiesta en su poder, en su justicia, en su misericordia, en su gracia, pero sobre todo también nos deja saber y nos deja ver que Él tiene el control de todas las cosas. Génesis 50:20 dice respecto a José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo estaba en el control de Dios. Sus hermanos lo querían matar. Uno de ellos dijo, no lo matemos, mejor vendámoslo. Lo vendieron a los ismaelitas, lo vendieron a los ismaelitas, lo llevaron y allá una mujer lo quiso acusar, lo metieron en la cárcel. Estando en la cárcel, Dios comenzó a prosperar a José y lo llevó hasta ser el más alto funcionario después de Faraón. Y cuando vienen sus hermanos, él dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo tenía perfectamente planeado y controlado. Al final, hermanos, de la adversidad te darás cuenta, si Dios te permite, si Dios quiere, por qué de esas cosas. Pero algo que no debes dudar es que todo está en el control de Dios. Y así se manifiesta Dios. Dios tiene control de todo esto. Así que podemos seguir mencionando cómo Dios se revela mediante las pruebas y adversidades, cómo Dios se revela en su amor, en su paciencia, en su fidelidad, en su soberanía, en su provisión, en su protección, etcétera. Dios en todas las pruebas se manifiesta una y otra y otra y otra vez de muchas maneras. Así que la razón principal de todo esto es que las adversidades y las pruebas y el sufrimiento manifiestan la gloria de Dios, su magnificencia, de tal manera que la más grande magnificencia, misericordia y gracia de Dios, y la más grande bendición de Dios es la salvación en Cristo.
ya que todos los pasajes que nosotros vemos en la Escritura respecto a esto hablan de un plan de Dios, que todo el sufrimiento y la adversidad que su Hijo tuvo que pasar es para que nosotros pudiéramos ser salvos. Todo lo que Cristo pasó y padeció es para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Mira, nada más leamos rápido esos textos para que veas esa grande bendición. Si Dios estaba usando el sufrimiento de su Hijo para una bendición, también lo mismo sucede con nosotros. Usa nuestro sufrimiento para seguir bendiciendo de manera inexplicable. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hechos 26, 22 y 23 dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Capítulo 3, versículo 15 y 18 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, todo ese era el propósito, hermanos, de parte de... sigue el texto, ¿verdad? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que el ejemplo más grande de padecimiento, ¿quién era? ¿O quién es? Cristo. Y si el padecimiento de Cristo comportó para nosotros bendición, entonces, hermanos, ¿por qué pensamos que el sufrimiento puede ser realmente malo? No, tiene beneficios en nuestra vida. Y no es que amemos el sufrimiento, sino que aceptemos esto como la voluntad más especial de parte de Dios. Así que, hermanos, es el plan de Dios esto. Y Dios desde el principio, desde la fundación del mundo, planeó todas estas cosas. Y no hay sentido correcto y adecuado de nuestro sufrimiento y adversidad si nosotros no entendemos todo este plan de parte de Dios. Es el propósito de lo que nos sucede, que nosotros podamos glorificar siempre a Dios en todo lo que acontece en nuestras vidas. Quiero que lean conmigo, hermanos, por favor, Efesios 1, 7 al 12 para culminar esta noche. Vamos a leerlo. Efesios 1, 7 al 12. Leamos juntos. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Hay una teología del sufrimiento, hermano. Y la teología del sufrimiento es esta: Cristo tuvo que padecer por nuestra redención. Y entonces, cuando nosotros observamos el padecimiento más cruento, más difícil, más grande que sufrió Jesucristo, entonces, a la luz de eso, debemos mirar el nuestro. Esa es la teología del sufrimiento. El sufrimiento en sí mismo no es un castigo. El sufrimiento en sí mismo, hermanos, no es cuestión de mala suerte. El sufrimiento en sí mismo se convierte en una bendición cuando observas a Cristo, lo que Él sufrió, su plan, y luego observas que todo eso nos lleva a entender por qué nosotros también sufrimos.
y sufrimos, y cuando sufrimos correctamente, entonces somos bendecidos. Así que yo espero que te prepare esto para el día en que venga el sufrimiento, porque va a venir, hermano. Te va a venir. Vas a correr con los caballos y vas a entrar a la espesura del Jordán. Va a venir. Hace muchos años, cuando yo leía un libro, una historia, se llamaba, es un pequeño libro que cuenta una historia, se llamaba Cuando la soga se rompe. Habla de ese tiempo difícil que vendrá. Y esta persona cuenta lo que estaba aconteciendo y siempre me quedó en la mente eso, que llegó un momento en su vida que se comenzó a cerrar el cielo, a ponerse negro, la espesura, y comenzó el tiempo difícil para su vida. Un día nos va a pasar esto. Un día. Va a venir cuando tengamos que correr con los caballos y entrar a la espesura del Jordán. Y la pregunta es, ¿estás preparado? Yo espero que sí. Que entendamos que la adversidad es parte de la vida, que Dios tiene un plan y que el sufrimiento nos hace conocer más a Dios. Vamos a orar, por favor. Señor, te suplicamos en esta noche que nos prepares para los tiempos difíciles. Prepares nuestra vida, prepares nuestro corazón, prepares nuestra mente. Ayúdanos, Señor. Porque nadie de nosotros, Señor, se puede sustraer de esos eventos que vendrán. No sabemos cómo, ni cuándo, ni cómo serán esos eventos, pero vendrán momentos difíciles, más difíciles de los que quizás hemos pasado. Y queremos estar listos, Señor. Listos porque en ti queremos pasar por el tiempo difícil. En ti fortalecidos. En ti siendo, Señor, llevados por tu mano, cobijados por ti, resguardados por ti, Señor, bajo tus alas, bajo tu sombra. Queremos ir y pasar por ese tiempo de adversidad. Prepáranos, Señor, para esto y ayúdanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a culminar, hermanos, este tiempo con oración por nosotros. Así que si hay alguna petición, hermanos, que alguien tenga en esta noche,